Hola, sean bienvenidos a su podcast Entre Axiomas y Tazas. Yo soy Bruno. Y yo Israel. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos a continuar con los herederos. La parte 2 de la edad contemporánea. Había mucho contenido en esta época, entonces pues ni modo, tocó dividirlo en 2 ciclos. Pero antes de ello vamos a ver la solución del reto del capítulo anterior. Ese reto era... Se me había olvidado totalmente. Ajá, dilo. Teníamos que unir 9 puntos que están en una cuadrícula de 3×3 con una línea. Más bien, con 4 líneas rectas. ¿Cómo se resuelve? Pues bueno, tenemos que pensar afuera de la caja. Principalmente estas líneas no están restringidas a que sus vértices o sus puntos de inicio o de final estén limitados dentro de los 9 del cuadrado. Entonces, Que forman los 9 puntitos. Ajá. así es. De hecho, hasta tenemos que hacerlo 2 veces. Esto de salirnos para poder abarcar los 9 puntitos. Pues bien, ahora vamos a regresar a la edad contemporánea. Bueno, 1900. Pasando de 1900. Después de Cantor. Que yo creo que me clavé un poquillo con ahí, pero es que es exquisito ese tema. Y además, sería importante mencionar que pues ahí había otros personajes como que no se metían tanto, pero que existían. Y eso es algo curioso. Uh-huh. Pues sí, hay bastantes. En este siglo hay bastantes personajes. Me gustaría destacar que, por ejemplo, algunos avances destacables, como por ejemplo las vacunas, o el simple hecho de que mejoró la calidad de vida en general, permitió que muchas personas tuvieran más oportunidad para estudiar. Además de que las formas de comunicación mejoraron. Pero bien, vamos a comenzar, pues... Sí, a lo largo del siglo. Sí. Porque luego, empezando en 1900, todavía había enfermedades, pues se murió Ramanujan de cólera. No fue cólera, fue tuberculosis. Tuberculosis. Vamos a iniciar con Emmy Noether. Emmy Noether. Ella tomó o heredó lo que sabía Galois, que ya lo mencionamos anteriormente, Abel. Pues Abel y Galois plantaron las semillas de lo que es el álgebra moderno. Pero Emmy Noether fue la que levantó la plantita, la regó, le echó abono y formalizó lo que sabemos de el álgebra moderna. Álgebra abstracta moderna. Emmy Noether y fue las primeras que pues, ahí hicieron su chamba respecto a las matemáticas, a la creación de conocimiento. Porque también me gustaría destacar, por ejemplo, ¿has escuchado el nombre de Felipe Ángeles? No. Como que no. Bueno, tal vez sí. No recuerdo Felipe Ángeles. ¿No? No. ¿Qué? ¿Para nada? ¿Quién es o qué? Es el nombre del aeropuerto de AMLO. No. ¿No? No. Bueno, pues escuchaste el nombre por el aeropuerto, pero no sé. es el mismo. No. Felipe Ángeles, el de la vida real, no el aeropuerto en sí mismo, fue un revolucionario que peleó en la época de, creo que a favor junto a Madero o del lado de Huerta. Lo que recuerdo es que en la escuela militar de México de aquellos años, él hizo sus aportaciones con ecuaciones diferenciales, calculó cuestiones de balística. ¿Por qué? Porque recordemos que sucedió la Primera Guerra Mundial. Madero y Villa. Rifado Felipe Ángeles. Pues bien, la Primera Guerra Mundial fue en 1914-1918. El impacto que tuvo, pues, estuvo fuerte. Recordamos que en 1918 murió Cantor, justo por los recortes que sufrió Alemania en cuestión de todos sus recursos. Pero también afectó el movimiento de diferentes personas, entre ellas afectó a Ramanujan. Y también... Es que aquí pasan muchas cosas y es de que, como lo dijimos en el pasado, bueno, en el episodio atrás, no antes, es que las potencias eran Inglaterra, Alemania y Francia, al menos en ciencia, y también tenían poder.
Pero justamente en la guerra mundial ellos se meten en guerras, totalmente Alemania, Austria-Hungría, prácticamente Europa, se mete, ¿quién se mete exteriormente? ¿Estados Unidos? Justamente Estados Unidos es el único que se mete Externo a fuera. Europa, ¿no? Ajá. Es su gran debut dentro del escenario mundial. Sí, y por lo general es como de si se están desplazando también científicos o conocimientos, antes de eso, porque estaba como el boom en matemáticas, y pues eran franceses, alemanes, ingleses y todos los demás que estuvieran alrededor y que tenían que ir a esas sedes y hacer todas las cosas. Justo, mencionas a Ramanujan, pero ¿quién fue Ramanujan? Y es que él fue un matemático indio. Nació en 1887, 10 años después de Hardy, porque Hardy fue en 1877. Algo importante, sí, Hardy se especializa en teoría de números. Ajá. Hace más cosas porque sí, teoría de números, junto con, no me acuerdo quién, pero teoría de números. Y Ramanujan es como ya hasta edad más avanzada, un poquito antes de la guerra mundial, o sea que 1910 aproximadamente, como que envía sus descubrimientos matemáticos y se los envía y llegan a Hardy. Y Hardy dice como, son buenos, pero no tienen una demostración formal, no tienen esa rigidez que están buscando a partir de todo este cambio de 1800 a 1900 que empieza a tener una rigidez, un esquema lógico y demostrativo y que no salga de la nada. Porque especialmente Hardy era como de, bueno, no me estoy metiendo tanto en la teoría de conjuntos, estoy con mi teoría de números, pero aún así tenemos que saber que las matemáticas se van a formalizar. Entonces necesitaba una formalidad en cómo lo presentaba y Ramanujan no lo tenía. Llega, estudia ahí, les da presentaciones, pero pues Ramanujan está en otro continente, está en la India. Llega, se enferma años después por la tuberculosis y justamente empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces tampoco es como que haya muchos médicos que lo puedan atender, empiezan a haber bajas por solo la militarización, empiezan a haber bombardeos, empiezan a haber muchas cosas y pues al final por todo todo lo social que existe alrededor, todo ese contexto social, pues termina perdiendo la vida en 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Pero sí, Ramanujan es eso. Por eso Bruno dice que llega y tiene problemas, pero porque justo está en dos continentes, ¿no? Y pues además de pelearse con el idioma, además de pelearse con la sociedad inglesa, ¿qué tal? Ajá. Además de pelearse con la sociedad matemática por cómo se demostraba, la sociedad misma general se está peleando en guerra. Y así sucede. Ellos están ahí, como en ese contexto. Igual Nodder pues, nació en 1882 y muere en 1935, así que Primera y Segunda Guerra Mundial, sí. No. Primera Guerra Mundial sí lo vio y la segunda la estuvo ahí palmando. Ajá. Pues sí, le tocó ver el ascenso en el poder de los que no podemos mencionar. ¿No los podemos mencionar? No. Está baneada la palabra en YouTube. La palabra y su jefe. ¿En serio? Sí. O sea que si yo digo, nos bajan el video. Tengo entendido que sí hay muchas penalizaciones. Voy a poner un en esa parte. Lo voy a censurar. ¿Cuántas veces podré censurar en este video? ¿Cuántos los tendré que censurar? Espero que no me toque editar Ok, pues bueno, dentro de la guerra hubo varios que participaron. Entre ellos ya mencionamos en otro capítulo a Julia. Y tristemente terminó afectado por... Pues metralla, le quitó la nariz, según quedó desfigurado. Digo, también hubo muchos otros matemáticos que no eran exactamente de nivel más avanzado, sino pues otros que hacían sus investigaciones, pero no eran tan reconocidos, apenas iban iniciando. Ellos también participaron dentro de la guerra,
todas las piezas de artillería, todas las proyectiles que se lanzaban millones por frente. Y pues bueno, no se disparaban solo porque sí, sino que se hacían muchos cálculos, incluso se tomaban fotografías aéreas para decir, disparo para allá. Pero pues, no es como que lo pudieran ver directamente, entonces se calculaban tiros parabólicos. Ahí es en donde el trabajo que hizo Felipe Ángeles pues destacó. Pero bien, después de la Primera Guerra Mundial, afortunadamente, de hecho, en la Primera Guerra Mundial no había antibióticos, lo cual era una causa importante de bajas entre los soldados. Pues sí. Y pues bien, particularmente también ya un pequeño salto en cuestiones de tecnología, también el padre de del armamento químico también desarrolló sí. Cosas buenas, en general una forma de fertilizante artificial y color que pues aumentó en gran medida la forma, más bien, la cantidad de alimento disponible para la población en general. También tenemos entre estos años, en los años 20, el nombre de Kolmogorov. ¿Lo ubicas? Probabilidad. Así es. Y prácticamente lo que hizo fue lo mismo que Euclides, pero en cuestiones de probabilidad. Qué hermosísimo. Me encanta esa gente. Pues sí, porque es supongo, justo, me engloba lo de la probabilidad para que ya sea una teoría estudiada de manera eficiente. Justamente, había muchos resultados dispersos por diferentes personas. Podremos iniciar desde Pascal, pero en general sí. Reunió varias cosas. Todo lo que habían juntado otros matemáticos, dijo, pues vamos a reunirlo. Y sacó su propio libro. Y de ahí nace formalmente la rama de la probabilidad. Sí, súper genial. De hecho, desde secundaria ya nos están dando lo de probabilidad. Y la probabilidad es muy, muy bonita porque de hecho de ahí viene también una parte del principio del palomar, como esta probabilidad. Y es una palabra muy usada actualmente. Como qué tan probable es qué tan probable es lo de la lluvia, qué tan probable es de que pase esto, ¿no? Y es algo que por lo general tenemos un concepto de, puede ser suerte, pero no. En palabras sencillas es la probabilidad de un evento, es que pueda o no pueda pasar, pero la probabilidad no te asegura, solo te está diciendo cuál es el camino que es más probable que pase, que tiene más chances de pasar. Ajá. Por eso cuando llueve, cuando dicen puede llover, pero tiene un 70% de lluvia, pues puede llover un 70% y otro 30% no, aunque se supone que el 70% es por territorio. O sea, el 70% de esta zona va a caer lluvia y el otro 30% tal vez no. Entonces también es como que en qué parte del terreno estás donde sí va a llover. Ajá, donde va a ser cierta o no cierta esa afirmación de va a precipitarse agua. También dentro de este periodo se generó un interesante fenómeno de los Bourbaki. Espero haberlo dicho. ¿Quiénes son los Bourbaki? ¿O quién es Bourbaki? Justamente. Originalmente, en los años 20 se comenzó a generar la idea, más bien, los resultados de un tal Bourbaki se comenzaron a presentar dentro del círculo de los matemáticos. En específico de los matemáticos pues, de la época. Bourbaki estaba del lado de los formalistas, del lado de Hilbert y los demás. Y pues era un tanto un experimento social dentro de la comunidad. También una forma de representar a diferentes matemáticos. Oficialmente era una forma de hacer publicaciones anónimas desde una persona que no tenía contactos directamente, una persona ficticia. Y ya después se descubrió más o menos de forma general que realmente eran diferentes matemáticos que se habían reunido, se habían puesto de acuerdo y dijeron, pues vamos a publicar bajo el nombre de Bourbaki. Qué chido. ¿Qué? No lo ubicaba en el tiempo. ¿Sí, no? Bueno, rápidamente. ¿Hay quien cree que Euclides?
fue generado bajo este mismo concepto. Pero pues, no se está seguro con Euclides, como los Bourbaki es muy seguro. Los Bourbaki sí hay información que avala eso. Pero yo sigo diciendo que Euclides debe ser una sola persona. Porque no me hace sentido lo del quinto postulado. Que después de que lo publicara todos estuvieran atacando. Si hubiera sido como un equipo, pues se hubieran dado un poquito más de cuenta. Y no lo hubieran dejado así. ¿Quién sabe? Para mí es una persona. Así, una sola. Después de estos personajes, creo que ahora sí podemos pasar a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial... Bueno, ¿cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial? En el 1939. Entonces tenemos que hablar antes de Gödel. Ok. Sí. ¿Quién es Gödel? Hubo un matemático que estaba paranoico. Se volvió paranoico. Sí, estuvo feo. Pero Kurt Gödel. Él fue un lógico, el cual dio la incompletitud de las matemáticas o demostró el teorema de la incompletitud. ¿Y a qué nos referimos? A que las matemáticas son incompletas. ¡Bú! No tanto así. Lo que menciona, o sea, de forma visual, a mí me gustaría que tanto tú como los audiovisuales, el público, los oyentes, se imaginaran una pirámide plana, o sea, una sola cara, o como si fueran ladrillos que vas poniendo hacia arriba, pero en forma de pirámide. Ahora, se conoce como el teorema de incompletitud de las matemáticas, como que esa pirámide les faltaran ladrillos al azar. No sabes cuáles ladrillos, no sabes ni de qué tema, no sabes nada, pero sabes que le falta un ladrillo. ¿Se sostiene la pirámide? Sí, se sigue sosteniendo, pero hay huecos. Y entonces a eso se refiere Kurt Gödel, que podríamos hablar de ello más a fondo, pero prácticamente afirma en su teorema, en su demostración, que cualquier lenguaje matemático que tenga incluida la aritmética, piano, la aritmética en sí, que es prácticamente lo primero que conocemos de matemáticas porque son los números y cómo se comportan entre ellos, pues van a tener un sesgo donde van a haber cosas que no van a ser demostrables. Es decir, que si tú tienes una proposición matemática, como lo sería el último teorema de Fermat, que para ese entonces seguía sin tener solución y que llevaba al menos 300 años con una investigación más o menos continua de cómo se podría o debería de solucionar, podía ser que por el teorema de incompletitud sea un teorema o sea una conjetura que no tenía una demostración. Y así hay muchas cosas. Hay conjeturas matemáticas actuales e hipótesis matemáticas que en realidad no sabemos si existe su demostración, solo sabemos que está en la conjetura y la comunidad matemática va a intentar solucionarla, como encontrarla. Pero Kurt Gödel dice como, ¿qué creen? Van a haber cosas que no son demostrables. Y además de eso y no vas a saber cuáles son. Y eso es súper heavy, porque si es como, no, todo el formalismo de Hilbert se muere un poquillo, porque es como de ese subidón de Hilbert de, se puede hacer, lo vamos a ver, lo sabremos, ¿qué crees? Hay cosas que no vas a poder demostrarlas, pero además no te puedo decir cuáles, porque no se puede averiguar cuáles son demostrables y cuáles no en el propio sistema de matemáticas. Kurt Gödel, un genio lógico que lastimosamente, como se echó a una comunidad matemática encima, ya empezó a tener síndrome de paranoia, de persecución. Sí, porque es como algo que le pasó a Cantor. O sea, Cantor fue como esta idea revolucionaria que no todos los matemáticos tomaron tan bonito, y ahora Gödel llega y dice como, esto es que está incompleta las matemáticas, y hay muchas personas que incluso seguramente lo han escuchado como que las matemáticas son completas y son hermosas y siempre se construye todo, y es como, sí, o sea, está bien, pero siendo realistas van a haber cosas, tiene un límite, y ese límite es el teorema de la incompletitud. Sí. Más adelante podemos ahondar más en Gödel,
y todo lo que llevó esta cosa, pero pues fue una herencia que actualmente pega mucho. O sea, llegó desde los griegos hasta acá 2000 años y más de 2000 años y ¡pum! La bomba enorme de ¿qué creen? ¿Sí? Y luego pues en ese momento no había máquinas. No había tecnología. Hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial. Ok, rápidamente sobre el Gödel. Yo creo que prácticamente es un momento canónico de un matemático que entra en la carrera y dice, sí, las matemáticas son bonitas, las matemáticas sirven para todo, las matemáticas son perfectas. Y le toca el momento canónico de conocer que pues no. Que está el término de incompletitud. Y eso, pero también eso es hermoso porque o sea, no creo que haya nada perfecto. O sea, y esas imperfecciones es lo que logra generar belleza. Ajá. Bueno, de forma filosófica. Entonces las matemáticas también tienen esos huequitos. Pero lo bello es seguir intentándolo. O sea, seguir haciéndolo. Porque Gödel lo da en 1931. Y el último teorema de Fermat no estaba demostrado en ese momento. Pasan 60 años y se demuestra. Entonces es como de, pues sí, como no sabemos cuáles son, entonces no nos podemos desanimar porque es como, entonces esto puede que sí. Ajá. Y ver el vaso, o sea, la taza medio llena. Poesía. Pero ahora sí. Entramos en la Segunda Guerra Mundial. Los golpes. Los golpes entre todos. Pues, bueno, aquí la Segunda Guerra Mundial es un gran evento. En sí misma, yo me considero fan de la Segunda Guerra Mundial. He leído diferentes cosas y a veces me sorprende cómo es que sucedieron tantas historias. Algunas muy tristes como las del Holocausto, otras muy épicas. Pero como que fan, más bien. Entonces, desde pequeño he estado leyendo historias. Ok. Historias desde personas que agarraban y saltaban desde aviones en medio de la selva allá por Vietnam. Antes de que se pusiera feo en la guerra de Vietnam, agarraban, saltaban con equipo solos detrás de las líneas, trababan amistades con los locales y emboscaban a los japoneses. Pero por otro lado te encuentras a sujetos en Noruega que se ponían a sabotear las fábricas de agua pesada útiles para el desarrollo de la bomba atómica alemana. Algo que aclarar acerca de esto, y es que pues las guerras en cualquier contexto, héroes y villanos en historia, es muy difícil ponerlo, porque bueno, algunos no, sí, algunos no, solamente que algo muy importante es que a veces la ciencia se ve como buena o mala, o que está haciendo buenas cosas o está haciendo malas cosas, y es que la ciencia no funciona así. O sea, las matemáticas por lo general siempre van a ver como haters. De no me gustan, no me interesan, adiós, fuchi. En realidad es un poquito de que la experiencia con las matemáticas no les favoreció. Y ajá, eso pasa muchas veces. O sea, cuando algo no te gusta, a veces llega por otra razón externa. Y en particular las matemáticas sucede así. Y en la ciencia sucede muchísimo más. Porque, por ejemplo, descubrir la radiación con esta Marie Curie. Uh-huh. Ajá. La radiación con Marie Curie, pues en sí la radiación no es mala. Bueno, existe. ¿La radiación te puede hacer daño? Sí. La radiación es peligrosa. Pero en su medida funciona. Poder ver como en rayos X tus huesos para ver fracturas y esas cosas fue un avance muy genial. Y que en realidad tiene que ver con esto de la radiación. Ese descubrimiento. Y la ciencia pasa así. La ciencia no es buena ni mala. Solamente ciencia. Es conocimiento. La persona que ocupe la ciencia, que tiene a cargo como poder en general, va a hacer acciones buenas o malas. Pero ya es la persona. Ya es esa comunidad. Ya es esa sociedad que está haciendo algo con ese saber. Porque, por ejemplo, un cuchillo no te mata en sí. O sea, un cuchillo te puede servir para cortar carne. Esa es tecnología, ¿no? O sea, o cortar un pan, lo que tú quieras. Pero también te puede ser como una acción neutral. Y te puede ayudar. O sea, positiva.
pero también un cuchillo puede ser considerado un arma blanca. Y entonces es como el cuchillo no es el malo, es las acciones que suceden con alguien que está manejando el cuchillo. Y así sucede con la ciencia. La ciencia no es buena ni mala, sino que las acciones de alguien que está ocupando esa ciencia van a ser buenas o van a ser malas. Y pues sí, por ejemplo, lo de los pesticidas es en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fueron pesticidas para que la agricultura estuviera chida, o sea, que se mantuviera y tuvieran menos pesados, y después generan bombas de el gas mostaza. Cositas así. También por ejemplo, la gente naranja, que ya es en Vietnam, ya muchísimo después, o sea, cosas es ciencia que alguien está aprovechando para hacer otra acción. Pero no, la ciencia en sí no es la mala. La bomba atómica no es la mala. Ajá, esa creación. O sea, es una creación, es un saber. Si vieron la película de Oppenheimer, también era como, o sea, también las personas que están detrás en la ciencia a veces ni siquiera eligen qué hacer con el resultado, sino que la compañía que los contrata, el gobierno que los está manteniendo, cositas así, pues es lo que lo va a decidir. Y así pues, sucede con las cosas. Y en este siglo, en el siglo XX, las guerras mundiales pues prácticamente se manejaron así. La ciencia fue como la forma de agarrar terreno en las guerras, pero la ciencia no era la mala, sino cómo se usaba. Así pasa. Pero aquí pasa algo muy interesante, y es que en medio de esas tragedias de la guerra surgen muchas ideas muy buenas en general de ciencia, y una muy especial en matemáticas es Alan Turing, que por cierto hay muchas películas, de todo esto hay películas, porque de hecho Oppenheimer es uno, ¿no? Pero también el de Ramanujan, creo que es el hombre que conocía el infinito, así se conoce la película, que ahí aparece Hardy y como su historia está muy bonita. Y está se me fue con Turing, es el código Enigma. Entonces y ahorita que hablemos de Nash, también hay una película de él, porque justo hay más documentación al respecto, y pues son historias bastante buenas, porque en todo este enrollo de guerra siempre hay como una luz, y esa luz pues viene a veces de la ciencia, y en particular de Turing, de las matemáticas. ¿Quieres mencionar algo de Turing? Que esencialmente Turing está continuando la herencia que nos dejó Ada Lovelace. Del algoritmo. Turing tiene una historia sorprendente. Si solo nos basamos en sus matemáticas, pues en realidad saliendo de matemáticas es como empieza la guerra, y necesitaban un equipo para traducir códigos. Se necesita álgebra para traducir los códigos en esa época. Y con pura álgebra y pues modelos algebraicos y haciendo cosas, se logra descifrar códigos y hacer códigos. Hay muchas formas de hacer códigos. Están bonitas. Ajá. Lo que pasa es de que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes descubren un cilindro, una máquina que puede hacer códigos de manera eficiente, más rápido, y el código Enigma, vean la película. Pero necesita la ciencia avanzó para codificar cosas. Rápido comentario. Este desarrollo de los alemanes fue basado en lo que hizo Alberti. Ajá, justamente lo que hizo Alberti. Cuando hablemos de Alberti ya bien del código, son varios discos. Entonces, es un enrollo de hacer como toda la transformación, toda la codificación, pero era más enrollo descifrarlo, sin saber el método en lo que lo estaban haciendo. Y como cada día iban cambiando como el código para poder descifrar, pues entonces era peor. Entonces necesitaban gente que lo hiciera muy, muy rápido, o algo más. Y al principio pues no había nada más, o sea, solo era gente. Y entonces en esa gente que agarran a Turing, como de, nos puede servir matemáticos, nos pueden servir, de hecho agarraron a ajedrecistas también, porque era como hacer patrones, seguir jugadas, seguir haciendo esas cosas, y estuvo muy interesante la película, se las recomiendo muchísimo. Y Turing lo que dice es como, no estamos ganando nada así, necesitamos algo más, y pues ahí empieza como la primera máquina de Turing para descifrar el código Enigma. Ajá, y con ayuda de los algoritmos para seguir ciertas reglas, cierta construcción. Hermosísimo. Ahí pues
hasta ese momento, pues de hecho sirvió mucho para acortar la Segunda Guerra Mundial. Solo acortarlo. Pero terminó también con, o sea, por ejemplo, eso es para cortarlo y sirvió para descifrar mensajes alemanes para que fueran a diferentes ciudades y diferentes barcos, bueno, navíos, ajá. Y pues lograban salvar a algunos, a otros no, y para que no se dieran cuenta, pues tenían que sacrificar a algunos, otros no. Y así pasa, pero pues la Segunda Guerra Mundial se termina no solo por el cifrado de Enigma, sino por la bomba atómica. Por la construcción de la bomba atómica, que fue como pues ya tenemos el arma suficientemente grande como para destruirlos, ya. Y otra acción fue sí, la vamos a lanzar, y no solo una vez, 2 veces, ya, y ya la segunda ya no la necesitaban, solo fue como de imponerse, literalmente, pero bueno, esa ciencia al final de cuentas pues avanzó. Después de eso empieza la energía nuclear, que termina siendo agua evaporada. Sí, la energía nuclear, que unos piensan que cuando solo ven como los Simpson piensan que es como radiación. Pero en realidad esa radiación es calor. Entonces, si tú mueves turbinas por leyes de Faraday, Ohm y todo lo que quieras, pues generan electricidad. Y entonces, pues que la mejor manera es calentar agua, que se evapore, mueva esas turbinas y genera electricidad. Al final de cuentas eso es la energía nuclear. O sea, hacerlo, pero hacerlo muy en gran escala. Y pues pasa lo que pasa en Chernobyl no por lo nuclear, porque de hecho con un ambiente controlado sigue estando, porque naturalmente ya existe el plutonio. O sea, ya pasaron tantos millones de años que se descompuso una partícula para generar eso. De hecho, los plátanos generan una radiación de un isótopo radioactivo que sale una vez cada no sé cuánto. Entonces, te puedes envenenar de radiación con plátanos, pero tendrías que comerte como 40 plátanos diarios durante años. Y es como, pues no tiene sentido. Y de hecho la radiación también viene del sol, porque nosotros vemos luz visible, pero la radiación está en todo. Onda de microondas, rayos gamma, rayos X, cuando vas en avión también la radiación es más potente, por eso las embarazadas tampoco se pueden subir. Ajá. Hay muchas cosas con la radiación y nosotros le tenemos miedo a la energía nuclear por el mal mantenimiento que las personas le dan a esa energía. Porque si tú ocupas, por ejemplo, el fuego, si tú hicieras fuego para calentar algo y hacer energía, pues el fuego no es malo en sí, o sea, estás haciendo energía y es más controlable, pero ¿qué pasa con los incendios? ¿Qué pasó en Australia cuando hubo un incendio gigantísimo y no lo podían parar? Pues fue culpa de hecho también era como los rayos y demás cosas, pero es culpa de los hombres, del humano, ajá, o sea, es culpa del humano, de la humanidad, el no haber controlado la energía nuclear, y más que nada porque estaban en competencia de Guerra Fría, Rusia y bueno, la URSS. La URSS, y Estados Unidos. Pero sí, al final de cuentas es ciencia. Que se ocupe bien, se ocupe mal, pues al final es cosa que pasó. Pero hay que aprender de esos errores. Ajá, pues. Ok. Pero pasan muchas cosas aquí. Y la guerra pues tiene muchos personajes en sí. Así es, en general, aquí también hace un sesgo muy, muy interesante, ya lo hemos mencionado, también es medio famoso en general, el sesgo del superviviente. Aquí se convoca, en general se revisan diferentes aviones, donde cómo regresaron de las misiones, se ponen en una hojita con la imagen del avión, todos los puntos donde veían impactos, pero de los aviones que regresaron. Quisieron reforzar aquellos puntos que veían, pero un matemático llegó y les dijo, oigan, están viendo a aquellos que sobrevivieron, entonces deben de ponerle donde no tienen ningún puntito en sus diagramas. Entonces, pues bueno, es una participación destacable dentro de la guerra, pero también hay que reconocer que nació una rama dentro de las matemáticas, la investigación de operaciones. También tiene su subrama de programación lineal y no lineal. Pero, ¿de qué trata esta rama? ¿Tú sabes? No.
A ver, no, quiero que hables un poquito más. Yo ya hablé un buen ahorita. Ok, la investigación de operaciones no se trata de investigar cómo es la suma, ni la multiplicación, sino que se trata más de la parte administrativa, ya que dentro de las guerras se tuvo que mover una gran cantidad de material para las personas, para Las mismas los soldados, personas. los soldados, su equipo, las balas que necesitaban, sus vehículos, lo que ocupaban sus vehículos. Había una gran logística detrás, y justamente los estadounidenses que estaban moviendo, atravesando los océanos del mundo, pues necesitaban una buena logística. Y ahí es ahí donde nace la investigación de operaciones, que se trata de la optimización dentro de la administración de recursos. Hermosísima rama. Sí, 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 o sea, ahorita lo ves en guerra, pero, bueno, ahorita lo estamos viendo en guerra, pero actualmente también se ocupa como para viaductos, o sea, incluso solamente con el agua, o sea, literalmente la distribución de agua, o incluso el camino de un camión de basura pues, sobre una localidad también debería de importar, y eso son recursos que se pueden calcular matemáticamente y por teoría de gráficas, que justamente, o sea, juntas, investigación de operaciones y teoría de gráficas son una maravilla, hacen muchas cosas más sencillas y pues sí es la parte de también de las matemáticas que no tiene una pequeña abstracción, sí es abstracta en una parte, bastante, pero que tiene mucha utilidad o que se ve mucha su utilidad en la actualidad. Eso es bonito, o sea, al final de cuentas la guerra no dio frutos no solo a guerra, o sea, no dio solo cosas bélicas, sino que todo ese conocimiento al final que se obtuvo, pues termina siendo para mejor. Y pues sí, o sea, la máquina de Turing era como, vamos a descifrar este código y después empieza a hacer las primeras máquinas de Turing, que serían las primeras computadoras. Hermosísimo. Pero es importante saber esto, ¿no? O sea, yo no lo había captado mucho, que la bomba atómica y Turing haciendo la máquina estaban como en paralelo, estaban aquí, existían en esta al mismo tiempo, porque muchas veces como se termina la guerra por esto, pero el código Enigma ayudó muchísimo y es como de, a ver, entonces en cuál se están centrando y es agarrar todos los lados que se pueda ayudar. Y la ciencia fue así. De hecho ahí hubo muchas fugas de cerebros, a lo que se le conoce como que tú como país, tú como nación tienes a personalidades fuertes y que se van o que huyen porque pues estás haciendo o cosas buenas o cosas malas, y pues el refugio de Estados Unidos fue esta parte de vamos a hacer un refugio para toda la ciencia que quieran venir. Se viene Einstein, se viene Gödel, que aún estaba ya estaba en sus últimos años, pero se viene, bueno, casi últimos años, todavía le faltaban unos 30. Sí, viejo. Ajá, viene este Oppenheimer estaba ahí, y toda la fuga de personas que pues catedráticamente eran buenas, eran ya profesores, eran maestros, eran investigaciones potentes y que se tienen que mover. Justamente ahí Europa deja de ser la cuna del conocimiento, ahí la hereda Estados Unidos y un poco pues la URSS. No olvidemos que también varios científicos alemanes terminan siendo integrados dentro del equipo estadounidense y terminan llevando, pues, bueno, dentro del estadounidense y el de la URSS, y hace que terminen llegando al espacio. 1969. O sea, estoy estudiando, prácticamente 24 años después de la Primera Guerra Mundial empieza esta Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, empieza esta Guerra Fría en competencia para ver quién pues obtiene mejor tecnología. No. Sí. Bueno, la Guerra Fría se trata principalmente de establecer los modelos económicos. Sí, pero empieza a haber durante la Guerra Fría está esta competencia de yo puedo más, no, yo puedo más. y en versión en ciencia también estaban como aquí se puede. Dato divertido. La carrera espacial la estuvo perdiendo Estados Unidos en prácticamente cada una de sus fases, excepto la última. Sí, porque de hecho, antes de llegar a la Luna ya había una base de la URSS, según yo. Una estación espacial. Una estación espacial que sigue estando, por cierto. Denso.
O sea, que justamente sigue estando y ahí ya no solo está, ya la URSS se deshizo. ¿No se integró a la Estación Internacional Espacial? Sí, justo. Qué crack. Entonces, en efecto, Estados Unidos estaba fallando, la URSS estaba bien, bien. Que justamente ahí hay una gran desventaja y es que la URSS no dio libre comunicación. Ajá. Estados Unidos es como que, sí, aquí están los documentos y estaba todo documentado, también todo documentado. Y entonces, esa parte de otra vez la competencia, como si fuera Tartaglia y Cardano, sigue estando, porque es, no diría que naturaleza humana, pero pues es casi natural entre humanos, casi. Y pues esa competencia hace que se guarden cosas y tiene que pasar mucho tiempo para que puedan salir. Entonces, sí, lastimosamente así pasa. Y que también actualmente pues se ha como medio privatizado también las cosas científicas. Sí, pero eso me gustaría Verlo en la hablarlo actualidad en el sí. siguiente episodio. Aquí dentro del siglo XX debemos mencionar también la teoría de juegos. Es muy útil para algún juego de mesa, sí, para algún videojuego no mucho. Es curioso que la teoría de juegos en realidad la conocí gracias a un libro que decía teoría de juegos, economía, política, no, economía, política y otros juegos. Fue Como que otros juegos. ¿cómo? Monopoly. Y pues bueno, en esta teoría se estudia ramas fuertes sociales desde una perspectiva en que es un juego. Un juego muy importante. Estrategias, ajá. Está bonito. Me gusta mucho la teoría de juegos. Es bastante interesante, principalmente porque explica muchas cosas. Podríamos hablar de ella mucho, pero piensen en lo siguiente. Piensen en cualquier juego y tú vas a tener una estrategia para querer ganar. O tienes estrategia. Hay dos tipos de juego, ¿va? Juego con información visible e información oculta. Solo eso, o sea, piensen que en el ajedrez es información visible porque ves las piezas del otro. O sea, tú ves las tuyas y ves las otras. Entonces, ves todas las posibilidades en sí. Pero juegos de carta como el póker o el Uno actual o la baraja española, no son juegos con información incompleta porque solo ves lo tuyo, no sabes lo que están en las cartas y no sabes lo que tiene el otro jugador de cartas. Entonces están esas dos. Si eso lo basamos a nivel social, es como un país tiene cosas, no diré que secretas, pero pues no da toda la información al final de cuentas, ¿no? Entonces, o por ejemplo el problema de Pepsi y Coca-Cola, que al final es como información y que ocupas para hacer una estrategia para ver quién puede ganar o más. Que yo creo que a esta rama de las matemáticas en especial se le podría hacer un capítulo totalmente porque viene desde muchísimo antes. O sea, la teoría de juegos tiene que tener probabilidad forzosamente y la probabilidad empieza con juegos, literalmente con naipes, con Pascal. Justamente nosotros podemos ver las teorías de juegos con economía porque al final las empresas tienen que tener una estrategia que les deba de funcionar para generar cosas. Pero aquí hay un personaje medio famoso entre personas. ¿Cuáles? ¿Cuál de todos? Bueno, como generar comunidad, o sea, no matemática. ¿Qué? O sea, en comunidad no matemática, ¿cuál sería el que más se le podría sonar? Pues uno de los que le dio un gran paso, le metió un buen revuelo a la teoría de juegos fue John Nash, el cual generó el equilibrio de Nash, donde resuelve una situación muy interesante. ¿Has escuchado el dilema del prisionero? Sí. Este dilema es, hay dos prisioneros que son atrapados por la policía
Y la policía les ofrece a cada uno por separado que si delatan a su compañero, les van a reducir la sentencia e incluso se las van a quitar. Pero si los dos acusan al contrario, la condena la van a recibir completa ambos. Esto quiere decir que si yo acuso a Isra y él no me acusa, yo voy a salir libre, pero él va a cumplir 10 años en la cárcel. Pero si los dos nos acusamos mutuamente, recibiríamos que 5 años en la cárcel. Los 10 ambos. No, porque se supone que era como muy malo, mediano y bueno. El caso bueno sería si los dos no decimos nada. Ahí vamos a recibir unos 2 años de cárcel. Nos toca un castigo a ambos, chiquito, pero solo si cooperamos. Si no cooperamos, el que acusa al otro se salva. Siempre y cuando el otro no lo acuse. Porque si ambos se acusan, ambos van a caer. Y este dilema es muy popular. O sea, bueno, sí, entre comunidad matemática es más conocido. Pero sí, es un dilema que se supone que ya se hizo en cárceles. O sea, se hizo como a estudiantes y se preguntó también a prisioneros. ¿Y que habías escuchado esa respuesta? ¿No? ¿Quién sabe? O sea, por el planteamiento de Bruno es que pues nos conviene o no de confesar porque los dos estamos y sería menos tiempo, o confesar esperando a que el otro no confiese para yo salir libre. No, o sea, esa sería la mejor estrategia. A nivel como no prisión. Porque a estudiantes sí se les hizo como esta pregunta y decían, no, pues confesamos, porque al final de cuentas o me reducen la sentencia o salgo libre y tengo la mejor posición. Pero los prisioneros sí decían como, no confesamos, no confieso. Y si yo me entero que el otro confesó, me lo voy a cargar, o sea, me lo voy a cargar literalmente, ¿no? O sea, o voy a salir y yo sé quién es, o no voy a salir, pero hay gente afuera mía. Entonces tenían como esa de, no vamos a confesar, porque además no les convenía ser como soplones en este medio del crimen, ¿no? Entonces, estas preguntas, esas respuestas también depende de la mejor estrategia para qué sociedad. Y ahí interviene mucho la teoría de juegos, porque es como de, te estoy dando la mejor estrategia que puedes usar, pero tal vez esa estrategia ni siquiera te convenga. O sea, ¿cuál es el equilibrio? Y de hecho hay juegos que no tienen equilibrios. Juegos que son no cooperativos, juegos que sí son cooperativos. O sea, hay muchas cosas que hablar de juegos. Pero justo en teoría de juegos tiene esta parte bonita de decir, sí puedes conseguir juegos injustos, pero que siempre ganes, o puedes conseguir juegos neutros y siempre ganar, de acuerdo a ciertas estrategias, como algoritmos, prácticamente. Pero bueno, eso, al menos con teoría de juegos, es muy impactante, pero sigue habiendo más cosas. Sí, justamente, por ejemplo, topología, lo mencionamos anteriormente con el buen Mobius, con su bandita toda rara. En general ahora pues ya se formaliza, especialmente con la dirección de Hausdorff, que pues, genera unos recursos muy interesantes. Y pues bien. Nos faltó Klein en medio. Klein, justamente, creo que sería Mobius. Después de Mobius pasa un poco la información a Klein. De Klein ahora se lo pasa a Hausdorff. Y pues bueno, aún sigue muy activa la rama de la topología. Algunos dirían que sigue en pañales porque aún hay mucho de qué hablar de topología. Desde teorías en 4 dimensiones que pues, no tienen mucho sentido para nosotros, hasta cosas como cuerdas. O sea, no tiene mucho sentido, no para nosotros, sino como que humanamente no se puede visualizar tan adecuadamente, no tiene esta lógica. Es como ese choque con los infinitos en 1900. Como de, no, es contraintuitivo algunas cosillas. Y pues bien, también se desarrolla la rama del análisis. También la teoría de categorías nace, que es algo así como la versión 2.0 de la teoría de conjuntos. Sí, es más potente.
De hecho, solo para como aclararlo, la teoría de conjuntos tiene como el límite de que no existe el conjunto de todos los conjuntos porque genera una paradoja, ya hablaremos de eso en su momento, pero la teoría de categorías sí tiene lo de que existe una categoría de todas las categorías y no existe ese bucle, esa paradoja por las definiciones que tienen las cosas, porque de nuevo, Euclides, definiciones, definir las cosas te permite, y que Russell con la lógica también estaba buscando como definir las cosas, te produce también una estructura sólida para avanzar. Nada más. Pues sí, eso funciona ahí. Y pues bien, también podemos mencionar que dentro de la parte de la computación se comenzó a dar algo rarísimo. De hecho, desde 1949 es el momento en el que los dígitos de pi comienzan a ser generados a través ya no de la mente humana, sino a través de herramientas tecnológicas. Con una calculadora científica se llegan a unos 700 dígitos. Ya después con los programas. Pasábamos de tener 90 a 700, ¿no? El que se la rifó así más a mano llevaba unos 500 dígitos. Pero sí, no, sí les costó mucho trabajo. Y ya después llegó un sujeto que dijo, vamos a comprobar lo que hizo el sujeto antes. Buen avance, vamos a hacerlo con una calculadora. Aumentó bastante. Después con programas aumentó más hasta ahorita 600 millones o 6 billones. 50, no sé, 6 billones. Billones, muchos billones. Mucho. Y pues bueno, no es la única rama donde las computadoras le han echado una mano a las matemáticas. Una de ellas sería que se hizo una demostración por primera vez usando computadoras. Pero ya hablaremos de ello en el capítulo relacionado a los mapas. A los colores. Y también la teoría de gráficas nació en este siglo. Ahí sí falló en decir quién fue el que formalizó. Uy, sí. Pero pues podríamos hacer, es que nos falta hacer muchas cosas, enfocarnos. O sea, ahorita los herederos solo, es como el panorama gigante que ha tenido las matemáticas y que justamente se exponenció muchísimo en la edad contemporánea. Entonces, ni modo, vamos a tener que dividir aún más esas cosillas porque pues para entender, por ejemplo, la teoría de gráficas, además de conocer quién la inició, tenemos que entender a qué nos referimos con gráficas, teoría de juegos, cómo avanzó en su medida. O sea, ahorita nosotros estamos como viendo como el panorama muy, muy general de entre siglos y edades. Pero pues si nos enfocamos más en solo personajes, como sería Café Con, ahí sí es explorar a fondo esos temillas. Sí, porque una sola persona hizo muchísimas cosas. O sea, John Nash hizo bastante y su historia también es muy buena. Hilbert, Poincaré, Cantor, Russell, Weierstrass, Dedekind, o sea, todos ellos merecen total atención, pero solo ellos generan muchas cosas, muchas, que tienen a veces cosas en común. Por ejemplo, Emmy Noether estuvo junto con en Göttingen Hilbert. con Hilbert, que justo estamos hablando de contemporáneos que hicieron grandes cosas. Entonces, compartieron espacios. Y pues sí, al final de cuentas están ahí. Pero ya finales de la edad, antes de iniciar con mucho en la actualidad, está por ejemplo, R2. Que, o sea, fue un matemático con una idea muy, muy genial. Que lo que hizo fue como de, mira, yo ya sé matemáticas, sé cierto grado de matemáticas, voy a pasearme y voy a convivir y voy a vivir con otros matemáticos de estas áreas para que ellos también me enseñen un poco más de lo que saben, porque él no se especializaba totalmente y al final sí, porque cuando convivía con ese matemático estaban ahí y pues hacían trabajos juntos. Tanto fue como todos los trabajos que se hacían, que los que trabajaban directamente con él, o sea, R2 se inició como el número de R2. R2 tenía el primer número 1, o el número 0. Y, sí, el primer número 0. Y después, los que trabajaron con él, que tengan su nombre y su firma de trabajos ahí directo, sería R21.
Y los que trabajaron con alguien que tenía el número de ER21 tendrían el número ER22. Y los que trabajaron con alguien que tenía ER22 iban a tener ER23. Pero irónicamente, un caballo tiene el número de ER21, que más adelante diremos cómo pasó. No es que el caballo haya hecho matemáticas, no fue nada de eso. Pero sí, ER2 también tuvo esta idea y que tiene como todo para hablar acerca de que las demostraciones le gustaban las demostraciones, le apasionaban mucho. Tiene muchas frases acerca de ello y pues es un matemático con la idea de vamos a ser comunidad. O sea, si vamos a hacer algo, significa que esta comunidad de múltiples personas que saben diferentes cosas, entonces pueden lograr hacer una cosa nueva. Y es algo que actualmente la ciencia también impulsa, estos grupos de diferentes cosas, de diferentes personas, con diferentes conocimientos, para llegar a hacer cosas. Así pasa. Y Wiles. Wiles es lo contrario, literalmente. Casi lo contrario, pero no. Wiles es Andrew Wiles es el último en 1994, 95. No, del 93 al 95. Demostró el último teorema de Fermat. Justo que no sabíamos si era verdad o no y que al final se concluyó. Y es que tiene una historia muy, muy enorme porque desde pequeño como que se le obsesionó ese problema. Estudió, lo dejó, después regresó y ya cuando había avanzado en su demostración se dio cuenta que necesitaba más cosas y de hecho geometría elíptica. Y geometría elíptica con algo algebraico como sería parte de teoría de números es como caray, porque pues que tiene que ver geometría elíptica con geometría con álgebra, ¿no? Con teoría de números. Y es como pues si Fermat lo logró con su herramienta, lo logró que no sabemos, lo logró con su herramienta de la época, de la edad moderna, en la época de Descartes, pues Andrew Wiles no necesitaría eso, ¿no? Pero sí, al final de cuentas él era como de, no les comparto mi trabajo, pero tú sabes que han avanzado acerca de este temilla. Porque de hecho él ya sí sabía de ese tema por sus tesis doctoral, creo yo. O sea, sí había estudiado eso, pero necesitaba como grandes avances que creo que lo habían hecho orientales, o sea, en la parte oriental. Entonces fue un apoyo de mucha comunidad para hacerlo de todos modos, pero Andrew Wiles lo trató de hacer él solo. Y se apoyó en investigaciones aparte. Y sí, al final hizo, según yo, una serie de conferencias con un amigo suyo, o un matemático como de confianza, donde había como gente, alumnos, y el matemático ahí en medio, y él iba exponiendo la demostración del último teorema de Fermat, pero los otros estaban como, la clase, es una clase. Y no se daban cuenta. Los únicos que sabían que estaban haciendo como la demostración ahí para ver si había pasos que no estaban correctos era Wiles y su acompañante, que después les investigó el nombre. Cuando hablemos de Andrew Wiles, porque seguramente cuando hablemos de Fermat, no, solo va a ser de él. Cuando hablemos de Andrew Wiles, porque ya es un personaje prácticamente actual, que también ya tiene historia, tiene mucha historia. Y hay personajes actuales que también ya tienen mucha historia. Y vamos a hacer el acertijo del día de hoy, o de la semana. Ay, ¿cuál era? Aquí está. Es uno muy cortito, que dice: ¿qué número, si se le quita la mitad, da 0? Entonces, solo es esa pregunta. ¿Qué número, cuando le quitas la mitad, da 0? A mí me gusta mucho este problema porque es muy... es cortito, es como más de lo que pasa, como pensamiento lateral y pensamiento como racional. O sea, muy, muy, muy bonito. Ya se los explicaremos en el siguiente episodio. Al menos por ahora sería todo de su podcast Entre Axiomas y Tazas. Adiós.